¿Qué son los medios de pago internacionales? Los medios de pago internacionales son aquellos instrumentos por los cuales se materializa el pago de una transacción económica, ya sea por correspondiente a la compraventa de mercancías o a la contraprestación de servicios entre personas físicas o jurídicas residentes y no residentes en el país. Ahora les voy a hablar sobre los medios de pago locales. Son aquellos utilizados para el pago y la compra de productos y servicios dentro del territorio nacional, como puede ser el pago en efectivo, cheque, transferencias, pago electrónico, etc. El pago en efectivo es la remuneración en dinero físico por la adquisición de algún producto, bien o servicio que nos haya favorecido a nuestras necesidades. El cheque es un documento utilizado como medio de pago por el cual una persona ordena a una entidad bancaria que pague una determinada cantidad de dinero a otra persona o empresa. La transferencia es un método de pago en el cual envías fondos de una persona o entidad a otra. Esta puede hacerse de una cuenta bancaria a otra sin necesidad de dar dinero en efectivo o dinero en efectivo físico. Y por último tenemos el pago electrónico. En el pago electrónico se realizan transferencias de dinero entre compradores y vendedores en una acción de compra-venta electrónica a través de una entidad financiera autorizada por ambos. Indicaciones al concluir una transacción de compra-venta internacional. 1. Fijar y acordar el cobro de medio a utilizar, ya sean cheque bancario, cheque personal, remesa simple o remesa documentaria al contado, orden de pago simple, carta de crédito. Esta última es el medio de cobro más seguro. 2. Condiciones de entrega y calidad de la mercancía. 3. Fijar las responsabilidades de cada parte dependiendo del medio de pago elegido. ¿De qué depende la elección del medio de pago más apropiado? Del cómo se negocie, de las costumbres y costos que enfrenta el comprador, de las exigencias cambiarias y monetarias del país al que pertenece el importador, de la confianza entre las partes, de los riesgos que ambos quiera asumir y del tipo de bien o servicio a comercializar. Para llevar a cabo una importación o exportación internacional existen varios objetivos que deben considerarse. Uno de ellos son los riesgos internacionales, que como sabemos son aquellos que enfrentan las empresas al realizar una actividad internacional. Y como se sabe también, existen varios tipos de riesgo, como lo son los políticos, catastróficos, contractuales, comerciales, financieros, de inversiones y proyectos. Cada uno de estos objetivos que se seguirán mencionando son de suma importancia, porque de ellos depende el éxito que tenga la importación o exportación. Otro más es el de los medios de pago internacionales, que como sabemos son los que se estipulan en el contrato de compraventa, la forma de pago que será confiable tanto para el importador como el exportador. Las garantías internacionales, mejor conocido como los Incoterms, son aquellos que también son estipulados en el contrato de compraventa, pues se definirá las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los participantes en esta actividad. La financiación es el último objetivo a considerar, pues en este el importador buscará la manera de liquidar las mercancías. Para esto se va a definir en el tipo o modo de pago internacional. Y estos son los objetivos. Y bueno, sigue la forma en la que se definen los factores que inciden en la elección del medio de pago o cobro. En el exportador, como sabemos, es la persona que va a vender las mercancías a la otra persona. Y esta debe tener cierta seguridad de que se le va a remunerar el costo de sus mercancías o lo que se haya gastado. Por otro lado, el importador buscará la forma adecuada de cumplir con esa obligación y de esta manera llegar a un buen acuerdo y la importación o exportación pues sea exitosa. Aspectos relevantes a considerar en la compra-venta internacional. Usos y costumbres. El tipo de legislaciones que ocupan. Idiomas diferentes.
monedas diferentes, distancia geográfica en la que se encuentran y homologaciones. Riesgos en la compra-venta internacional. Riesgo comercial. Llamamos riesgo comercial a los diferentes inconvenientes o problemas por los que pasan las empresas a la hora de realizar sus operaciones comunes. El riesgo comercial en una empresa es un inconveniente que el empresario debe tomar en cuenta antes y después de realizar una operación, puesto que los riesgos comerciales son muy comunes en el comercio internacional. El riesgo político o riesgo país. Se refiere a cambios y decisiones políticas de los gobiernos. Se asocia a factores que no son propios del mercado como políticas sociales, empleo, políticas fiscales, políticas monetarias, políticas de desarrollo, etc. O eventos relacionados con inestabilidad política. Riesgo tipo de cambio. El riesgo en el tipo de cambio hace referencia a los posibles cambios de cotización de una divisa frente a otra, de forma que dependiendo de la posición que tengamos, la volatilidad de la moneda y el espacio de tiempo que consideremos es un movimiento del valor que puede hacernos ganar o perder posición. Riesgo de resolución de contrato. La resolución de contrato es un efecto especial que se produce en los contratos bilaterales, es decir, donde las partes se han obligado recíprocamente y que consiste en que frente al cumplimiento de una de las partes, nace para la otra el derecho de pedir que se deje sin efecto el contrato, reparándose de los perjuicios sufridos. Riesgo de interés. Es el riesgo asumido derivado de los cambios y volatilidades de los tiempos de interés de activos y pasivos y que pueden tener una incidencia directa en los agentes económicos y financieros. Y por último, los riesgos de no aceptación de mercancías. Es un riesgo que asume el vendedor, ya que puede perder su mercancía si el comprador ya no acepta la compra. Por eso es necesario tener un contrato de compra-venta. Carta de crédito. Características. Las características o descripción del contrato de crédito deben contemplar lo siguiente: nombre y dirección del ordenante y beneficiario, monto de la carta de crédito, documentos a exigir. Dentro de estos podemos citar conocimiento de embarque marítimo, guía aérea, factura comercial, lista de empaque, certificado de origen, lista de precios, certificado de análisis, certificado de seguro, puntos de salida y destino, fecha de vencimiento de la carta de crédito, descripción de la mercancía, tipo de carta de crédito irrevocable confirmada, etc., tipo de embarques parciales permitidos o no permitidos, cobertura de seguros, formas de pago, instrucciones especiales. La carta de crédito tiene como función garantizar las compraventas a distancias, no solo dentro de un país, sino también con el objeto de exportar mercancía a comerciantes ubicados en otros países. Por eso debemos partir del supuesto primario como lo es la existencia de un contrato de compraventa. Legalmente, la carta de crédito tiene como función garantizar las obligaciones de los proveedores de los grandes proyectos, así como también para respaldar la emisión de papeles comerciales e incluso es un instrumento útil para demostrar trampas legales. Es una oportunidad. Se suministran cartas de crédito a manera de fianza para poder sacar a una persona de una cárcel de Medio Oriente y para la liberación de prisioneros de Cuba. Ventajas y desventajas de la carta de crédito. Ventajas: asegurar la operación. Su banco no pagará hasta tener los documentos necesarios para retirar la mercancía. Condicionar los plazos de embarque de las mercancías y la presentación de los documentos embarques parciales. Obtener financiación si hablamos de un crédito pagadero a plazo, no ad sync. Ofrecer al exportador un instrumento de pago totalmente seguro, solvente y garantizado, aunque en realidad el auténtico beneficiado es el importador. Desventajas: es el medio de pago más caro en el comercio internacional, con comisiones bancarias de aperturas e intereses elevados. El banco solicita normalmente que el emisor tenga en el banco la suma del total de la
del contrato o bien que tenga posición o avales suficientes que conlleve dificultades para encontrar un banco que conceda el crédito y estudiara la solvencia del importador, el riesgo de pérdida y deterioro de la mercancía y el riesgo operativo de la operación. El principal inconveniente es que solo se garantiza la llegada de documentos y pago contra ellos, no que la mercancía que se embarca corresponda en estos documentos o bien que la cantidad de esta mercancía sea la acordada, para lo que habrá que contratar separadamente un control de calidad estricto. Existen diferentes tipos de carta de crédito, entre ellas se encuentra la carta de crédito revocable, la carta de crédito irrevocable, carta de crédito transferible, carta de crédito back-to-back, carta de crédito único y rotativo, carta de crédito stand-by, carta de crédito condicional, carta de crédito confirmado y carta de crédito no confirmado. Incoterms, Edsword, FCA, FAS y FOD. Forma de pago transferencia. Documento. El pago no se vincula a ningún documento comercial. Estos han sido remitidos al comprador por un circuito diferente al bancario. Remesa simple. El pago se vincula a la aceptación de un documento financiero. Ejemplo, letra de cambio. Los documentos comerciales han sido remitidos al comprador por un circuito diferente al bancario. Remesa documentaria. El pago se vincula a la entrega de documentos comerciales y/o a la aceptación de documentos financieros. En los Incoterms 2010, como lo son los grupos E y F, el comprador designa y contrata el transporte tomando posesión de la mercancía en el momento de entrega en el país del vendedor. Por ello, el documento que se genera en el cobro o el derecho cobro no debe ser el documento de transporte, sino el documento de entrega, recibo, FCR, Forwarding Agent Warrant Receipt. Crédito documentario. En los Incoterms del grupo de la E y F es un error vincular al CD la entrega del documento principal de transporte. Incoterms CPT, CIF, CFR y ZIP transferencia. Documento transferencia. El pago no se vincula a ningún documento comercial. Esto ha sido remitido al comprador por un circuito diferente al bancario. Remesa simple. El pago se vincula a la aceptación de los documentos financieros. Ejemplo, letra de cambio. Los documentos comerciales han sido remitidos al comprador por un circuito. Remesa documentaria. El pago se vincula a la entrega de documentos comerciales o aceptación de documentos financieros. D. Crédito documentario. En los términos del grupo C, igual que en la remesa documentaria en los del CD, documentos que deben vincular al cobro o derecho de cobro. DAT y DAP. Transferencia. El pago no se vincula a ningún documento comercial. Estos no han sido remitidos al comprador por un circuito. Remesa simple. El pago se vincula a la aceptación de un documento financiero. Ejemplo, letra de cambio. DDP. Para cualquier forma de pago. En este Incoterms, el vendedor se compromete a entregar la mercancía en el país de destino, desaduanada, por lo que la entrega de la misma no se puede vincular a ningún documento comercial, ya que estos son necesarios para las formalidades aduaneras de importación que van a cargo del vendedor. Los medios de pago internacionales deben elegirse en función de su complejidad para operar con otros países, la distancia geográfica, las barreras lingüísticas y culturales, la legislación internas e internacionales. Utilización de los Incoterms en los medios de pago internacionales. En el comercio internacional se agudiza la necesidad de elegir adecuadamente el medio de pago para asegurar, en lo posible, el cobro o reembolso de las ventas por parte del vendedor y la recepción de la cantidad y calidad de la mercancía por parte del comprador. Siendo la confianza un elemento esencial en la elección de la forma de pago, estamos en aquellos supuestos donde el pago de la mercancía está vinculado a la entrega de la misma o el pago se produce después de entregar la mercancía. Ellos suponen que para los Incoterms denominados largos, los del grupo C y D, es aconsejable que el medio de pago sea más seguro en aquellas operaciones donde la entrega de la mercancía se realiza simultáneamente al pago, dado que el vendedor asume un mayor riesgo en el momento de entregar
En el grupo D se produce el destino y el coste en la operación. El vendedor asume mayor coste de la cadena logística al exponer más. Ello no ha de suponer que en los Incoterms E y F el vendedor no ha de ser riguroso en la seguridad del cobro. Una vez las partes vendedor y comprador acuerden el medio de pago, los documentos generados en la operación son elementales para el cobro de la operación. Uno de los objetivos de la regla de los Incoterms es armonizar los diferentes ámbitos del comercio exterior con los Incoterms. Para ello, ha modificado el significado de la expresión documento de entrega. Esta expresión se utiliza ahora para probar que la entrega se ha producido. Para muchas de las reglas de los Incoterms, el documento de entrega es un documento de transporte o su documento electrónico correspondiente. Sin embargo, con Xword, FCA, FAS y FOD, el documento de la entrega puede ser simplemente un recibo, por lo que puede tener también otras funciones, por ejemplo, como parte del mecanismo de pago. El certificado de recepción emitido por el transportista, si es emitido por un transitario asociado a FIATA, el documento es FCR, Foreign Agent Certificate Receipt. El FCR no puede ser nunca objeto de negociación, ni por parte del cargador ni por parte del destinatario. El FVR, Foreign Agent Warrant Receipt, acredita la entrega al transitorio de las mercancías por parte del cargador, con la finalidad de que las mercancías permanezcan depositadas en los almacenes del transitorio. El cargador depositante entrega sus mercancías al transitario depositario y el transitario paralelamente hace llegar al cargador un recibo conforme la recibe para custodiar el FWR, Foreign Agent Warrant Receipt, emitido a la orden, puede ser objeto de negociación por parte de su poseedor. Como ya se ha mencionado, la carta de crédito es el documento en el que se registra un título, derecho o obligación. La carta de crédito es el documento que un banco u otra empresa expide a favor de alguien para que le sea entregada una cantidad de dinero. Empezaremos explicando la carta de crédito. El formato se llenará de esta manera. Beneficiario. Va el nombre y domicilio del beneficiario, en este caso la empresa, que es el exportador. Maximiliano Rodríguez Díaz, Avenida Niños Héroes número 3, Ciudad de México. Ordenante. Nombre y domicilio del ordenante, en este caso el importador, Emiliano Torres Landa. Domicilio Jefferson Avenue, Miami Beach. Fecha de emisión 5 de junio del 2019. Esta fecha es el día que el emisor solicita a la empresa el crédito. Número de referencia. Carta de crédito irrevocable stand-by número P1QZA28T9K. Estimados señores, por solicitud del ordenante, nombre del banco emisor Scotiabank SADCB, en lo sucedido con domicilio en Pennsylvania Avenue 4, emite la presente carta de crédito irrevocable stand-by hasta por la cantidad de $5 millones a favor del beneficiario. Los fondos bajo esta carta de crédito son disponibles al beneficiario para pago a la vista con nombre del banco emisor Bancomer SADCB. Contra la presentación, un requerimiento de pago del beneficiario apegado al modelo contenido en el apéndice de esta carta de crédito. Fecha de vencimiento 25 de junio del 2019. A excepción de una carta residente que es la fecha en donde llegará la mercancía. En esta carta de crédito se expide en relación con el contrato número 5 de compraventa de zapatos de piel, celebrado entre el ordenante y el beneficiario. En lo sucedido, el contrato con el objeto
respaldar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del ordenante contenidas en el mismo. Sujeto a las demás estipulaciones contenidas en esta carta de crédito, el beneficiario podrá requerir durante la vigencia de la misma al banco emisor el pago parcial o total del importe, por lo que podrá enviar más de un requerimiento de pago al banco emisor apegado al modelo contenido en el apéndice de esta carta de crédito, en la inteligencia de que la suma de todos los requerimientos no podrá exceder el importe de esta carta de crédito. Todas las comisiones y gastos derivados de esta carta de crédito son por cuenta del ordenante. El requerimiento por escrito deberá entregarse en las oficinas del banco emisor, citas en Pennsylvania Avenue o antes de la fecha de vencimiento de la carta de crédito en días hábiles, entendiéndose por tales los que señala la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un horario de 9 a 16 horas. El banco emisor manifiesta su obligación de efectuar el pago mediante transferencia electrónica de fondos a más tardar a las 13 horas tiempo de la Ciudad de México del segundo día hábil inmediato siguiente a aquel en que se haya recibido el requerimiento en el domicilio de banco emisor, señalado en el primer párrafo de esta carta de crédito, por la cantidad y en la cuenta bancaria del beneficiario que en el mismo requerimiento se señale, siempre y cuando dicho requerimiento sea presentado en o antes de la fecha de vencimiento y cumpla con los términos y condiciones de esta carta de crédito irrevocable stand-by. Cualquier comunicación del banco emisor al beneficiario respecto del requerimiento deberá dirigirse por escrito al domicilio del beneficiario establecido en el encabezado de esta carta de crédito o en el domicilio que el beneficiario notifique por escrito para tal fin al banco emisor. Los derechos de esta carta de crédito se consignan, no son transferibles. Con una anticipación de 30 días naturales previos a la fecha del vencimiento de esta carta de crédito irrevocable, nombre del banco emisor, Bancomer S.A.D.C.B. confirmará al beneficiario si está en disposición de renovar o no esta carta de crédito stand-by, emitiendo en su caso la modificación respectiva en la que señale expresamente la nueva fecha de vencimiento. Para todo lo no previsto de esta carta de crédito, la misma se regirá por las prácticas internacionales para stand-by de la Cámara Internacional de Comercio ISP 98, a excepción de expresa del inicio A de la regla 3.14 del ISP 98, por lo que en el supuesto de que por cualquier causa el último día hábil para la presentación de documentos, el lugar de presentación esté cerrado y el beneficiario no puede efectuar la presentación a tiempo a causa de dicho cierre, entonces la fecha de vencimiento se extenderá al día hábil siguiente a partir de aquel en el que el lugar de presentación reanude sus operaciones. En tanto no exista contradicción con ISP 98, esta carta de crédito stand-by se regirá e interpretará de forma de conformidad con las leyes federales de los Estados Unidos mexicanos cualquier controversia que deberá resolverse exclusivamente ante los tribunales competentes de los Estados Unidos mexicanos con sede en la Ciudad de México. Cualquier comunicación del beneficiario respecto a esta carta de crédito deberá ser dirigida por escrito en la dirección del banco emisor en el primer párrafo. Atentamente, insertar el nombre del banco emisor, Scotiabank, firma el ordenante y el responsable legal del banco emisor, Emiliano Torres Landa, Rojas. Aquí se inserta la firma. Ahora se presentará el apéndice de la carta de crédito irrevocable stand-by número PYQZA28T9K. El suscriptor en mi carácter de representante de Rogelio Martínez Negrete, por este medio estoy reclamando formalmente el pago de la cantidad de 5 millones de pesos con fundamento en lo establecido en la carta de crédito stand-by irrevocable número P1QZA28T9K, emitida a favor de mi representada como beneficiario, copia de la cual se anexa en la presente debido a que Emiliano Torres Landa ha incumplido con su obligación de pago establecido en el contrato de Maximiliano Rodríguez Díaz de fecha
del 20 de junio del 2019, por lo que les solicito se sirvan transferir dicha cantidad a la cuenta bancaria 6439110172824497 a nombre de Maximiliano Rodríguez Díaz. Lugar y fecha de emisión 5 de junio de 2019. Atentamente, Roberto Procopio Rosas, persona autorizada. Este anexo forma parte del integrante de la Carta de Crédito Irrevocable Stand-by número P1QZA28T9K. Bueno, les hablaré del contrato de compraventa internacional. En el contrato consiste en un documento donde el contrato tiene que llevar domicilio de la empresa, lugar, nombre del comprador, nombre del vendedor, identificaciones y bueno, les voy a hablar por parte de la primera cláusula, que es objeto del contrato. Nos señala que mediante el presente documento, las partes que convienen en celebrar una compraventa internacional debe de llevar lo siguiente: mercancía, calidad, cantidad y especificaciones. La cláusula segunda nos habla del precio. Bueno, en el precio nos habla de que debe de llevar el monto del precio de la mercancía en la cláusula anterior y señalar en monto y tipo de moneda en la que va a ser pagada. La tercera cláusula nos habla de las condiciones de entrega. Bueno, en las condiciones de entrega tenemos que señalar el término de la entrega que fue pactado en el contrato y de acuerdo a los Incoterms, y debe de ser la versión 2020. La cuarta cláusula es tiempo de entrega. Bueno, en el tiempo de entrega tenemos que especificar la fecha o periodo de la entrega, al igual que también fecha de embarque en el caso que sea requerido, y también la fecha del vendedor, del cual deberá cumplir con esta obligación. La quinta es forma de entrega, la quinta cláusula. Bueno, nos dice que el vendedor será obligado a entregarle de la manera pues más requerida la mercancía señalado en el contrato. Nos señala que sea de la forma de embalaje y la expedición de la mercancía. Tenemos que señalar la forma de transporte utilizada bajo su modalidad. Tenemos que indicar si se trata de transporte marítimo, aéreo o terrestre o multimodal, y la empresa transportista encargada. La sexta cláusula, inspección de los bienes. Bueno, aquí es una revisión de la mercancía en la que será inspeccionada. Ahí tenemos que señalar el lugar antes o después del embarque y lugar de la inspección, donde va a ser inspeccionada la mercancía que será transportada. La séptima cláusula, condiciones de pago. Bueno, aquí el comprador será obligado a cumplir el pago del precio que se acordó en el contrato, y a eso será un pago a través de cuenta bancaria al favor del vendedor, o un pago a través de un crédito de un documento. Sus formas de pago puede ser de forma de pago, plazo de pago, medio de pago, costo bancarios o condiciones especiales.
La octava cláusula son documentos. Bueno, aquí el vendedor deberá cumplir con presentación de los documentos. Tendrá que obtener los documentos de acuerdo a las condiciones de la entrega. Y pues si la forma de pago es una carta de crédito, serán un poco más largos los documentos. La novena cláusula. Bueno, aquí es la resolución del contrato. Ya si hay un caso de conflicto con las demás partes, podrán resolver el presente contrato si se produce el incumplimiento de alguna de las obligaciones estipuladas en el contrato elaborado. La décima cláusula. Responsabilidad en la demora. Solo aquí en caso de que haya una modificación en el tiempo de la entrega de la mercancía, tendrá que se hará referido al porcentaje a pagar sobre el precio de la mercancía en función del tiempo que se haya transcurrido y pues los posibles daños que haya tenido la mercancía. La cláusula 11ª. Aquí nos habla de la ley aplicable. Aquí deben de acordar una ley. Por ejemplo, tendrá que señalar el país de la ley aplicable y la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional. La cláusula 12ª. Solución de controversias. Bueno, aquí al principio del contrato, los compradores y vendedores tendrán que poner o mencionar sus domicilios mediante la parte introductoria de este documento, y el arbitraje, donde las normas de comercio se agregan de manera voluntaria, y al final del contrato tienen que firmar las dos partes, que es el vendedor y el comprador.